muchas personas no saben que, por ejemplo, una declaración alcanza a tener 3 años para poder adquirir su firmeza. Y es solo en ese intervalo de tiempo donde la administración tributaria puede ejercer aquellas acciones con las cuales puede controvertir la información que ha compartido un contribuyente. Hoy estamos aquí en Legal Way, nuestro canal de Spotify de podcast. La idea de esta charla es conocer y conversar un poco del procedimiento tributario en Colombia. Hoy estamos con nuestro abogado tributarista Oscar García, miembro de la firma legal. Nuestro equipo se encarga de representar clientes en litigios tributarios, tanto en etapa administrativa ante la DIAN y también en etapa judicial ante los jueces administrativos de la rama judicial de la República de Colombia, de nuestro país. Este es un tema que tiene bastante relevancia en la actualidad. Muchas personas, muchos comerciantes, muchos empresarios no conocen que pueden discutir en los actos administrativos de la DIAN, iniciar un litigio o iniciar una objeción o recurrir esos pronunciamientos que hace la DIAN a lo largo de un proceso de determinación y fiscalización. Y a través de esta charla queremos conversar y darle a conocer un poco a nuestro público cómo es el procedimiento tributario actualmente en Colombia, qué tipos de actos administrativos se emiten durante el procedimiento tributario, cuáles son esas instancias dentro del procedimiento tributario, cómo inicia un procedimiento tributario contra un contribuyente, contra un administrado, contra un ciudadano, contra una empresa, y de esta manera poder dar un panorama mucho más amplio para cualquier persona que esté interesada en iniciar una representación o una defensa jurídica frente a los actos administrativos en materia tributaria y fiscal frente a la DIAN y también, como lo decía, frente a los jueces administrativos, que son quienes conocen este tipo de litigios por su competencia. Entonces, bienvenido, Oscar, y muchas gracias. Como lo comentaba, pues la idea es que conversemos de este tema tan interesante. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. En esto, bueno, digamos que lo principal y primordial que uno debe abordar dentro de este punto es qué es el procedimiento tributario o a qué hace referencia el procedimiento tributario, en donde en ello tenemos que indicar que pues comprende el conjunto de acciones que puede realizar la autoridad tributaria para que se pueda lograr el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Dentro de eso podemos entender que el procedimiento tributario se divide en varias etapas o en varios términos. En principio está lo que llamamos hoy día el procedimiento de determinación y fiscalización, el cual es aquella etapa previa en la cual la autoridad tributaria puede discutir y puede indicarle a los contribuyentes que ha encontrado algunas irregularidades o que en su perspectiva hay inconsistencias dentro de la información que se tiene sobre los contribuyentes. La segunda etapa que siempre encontramos es la liquidación y sanción, en la cual la autoridad tributaria se enfoca, ya habiendo determinado una inconsistencia, en poder lograr, como dice su nombre, liquidar una sanción por el incumplimiento de una obligación. Y la tercera etapa es la etapa de cobro coactivo, con la cual la autoridad tributaria se enfoca en lograr hacer el recaudo y cobro con sanciones, intereses y demás rubros relacionados de aquellas obligaciones que un contribuyente ha incumplido. En eso sí vale la pena aclarar que la autoridad tributaria en Colombia se entiende de dos maneras. Uno a nivel nacional, integrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, quien hace el recaudo de todos los impuestos a nivel nacional, llámense de manera general y de manera principal impuestos sobre la renta e impuestos sobre las ventas IVA. Pero también tenemos impuestos territoriales, los cuales están determinados en industria y comercio, impuestos prediales, y estos son recaudados por, en principio, las alcaldías, pero las alcaldías normalmente lo delegan en las secretarías de Hacienda que tiene cada alcaldía, o incluso algunas gobernaciones en municipios donde no se tiene una representación mayor. Así es.
Pues la idea también es explorar un poco cuáles son esas etapas del procedimiento tributario, digamos, iniciando por los requerimientos ordinarios, ¿no? También pasando un poco a explorar cuál es esa fase de inspección tributaria que sigue después del requerimiento ordinario, los requerimientos especiales, los términos que tenemos para responder a un requerimiento especial, las facultades que tiene también la DIAN para emitir liquidaciones provisionales, también el derecho que tienen los ciudadanos a aceptar o rechazar esas liquidaciones provisionales dentro de los procesos de determinación y de fiscalización, de revisión y de aforo. Terminando este procedimiento, diría yo, con unas liquidaciones oficiales que pueden ser las liquidaciones oficiales de revisión o las liquidaciones oficiales de aforo. Y también debemos conversar y explicar a nuestros oyentes, a nuestro público, cómo es posible también recurrir mediante el recurso de reconsideración estas liquidaciones oficiales y cómo estas liquidaciones oficiales al final también son actos administrativos que pueden ser impugnados o recurridos por un medio de control judicial, como es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Y también es importante explorar ese escenario en el cual inicia el proceso de cobro coactivo, las medidas preventivas que puede iniciar la autoridad fiscal como la DIAN o las secretarías de Hacienda municipales, y cómo esas medidas preventivas uno las puede controvertir o controlar de cierta manera o litigar en contra de ellas, también esperando un mandamiento de pago sobre el cual también podemos presentar diferentes excepciones que hacen que la defensa frente a un proceso de fiscalización, de determinación o un litigio tributario, como lo llamamos nosotros, tanto en vía administrativa o lo que se conocía anteriormente como vía gubernativa y tanto en vía judicial, se conviertan en mecanismos legales, en herramientas legales, en vehículos jurídicos, en remedios jurídicos para que las empresas, el contribuyente y los demás ciudadanos puedan definitivamente defenderse ante actos administrativos o acciones administrativas, por ejemplo en el caso de las inspecciones tributarias que pueden ser arbitrarias, que pueden, digamos, sobrepasar algunos derechos de los contribuyentes, también violar derechos al debido proceso y también violar esa valoración probatoria y el derecho sustancial desde el punto de vista de el estatuto tributario, porque vemos las diferentes etapas que acabamos de mencionar del procedimiento tributario o del litigio tributario, tanto en vía gubernativa o administrativa como en vía contenciosa o judicial. Lo que uno puede observar es que hay una violación en muchos casos o una indebida apreciación por parte de las entidades fiscales del derecho sustancial en temas tributarios y también del derecho procesal o de las diferentes instancias procesales. Y también a veces creo que los funcionarios que llevan a cargo estos procesos, digamos, las direcciones seccionales, la Dirección Nacional de Impuestos en su sede principal, digámoslo así, en la ciudad de Bogotá, o inclusive la Dirección de Cobro Coactivo de la DIAN, cometen algunos errores en el procedimiento. Y no solo errores de procedimiento, sino errores de valoración sustancial de las normas tributarias. Por ejemplo, nosotros acá pues vemos todos los días errores, por ejemplo, a lo que se considera un proveedor ficticio, que se considera una prueba dentro del procedimiento tributario,
qué documentos contables son válidos para soportar costos, gastos y soportar una contabilidad, qué documentos soportes son válidos a la luz del estatuto tributario. Vemos también arbitrariedades como desconocer medios de prueba como estados financieros, dictámenes periciales desde el punto de vista contable. Y eso hace que definitivamente sí se abra una puerta y un mundo de posibilidades de defensa por parte de nosotros como defensores para representar los derechos de los clientes y el procedimiento tributario sea un procedimiento totalmente inquisitivo, invasivo y que termine siendo un proceso confiscatorio, expropiatorio, que en esos términos termina rayando con principios constitucionales como la prohibición de expropiación o de confiscación del Estado o de enriquecimiento sin justa causa a favor del Estado. Y también vale la pena uno en esta charla explorar un poco el tema de los procesos sancionatorios de la DIAN y de las direcciones de impuestos municipales, distritales o departamentales, porque a veces esos procedimientos sancionatorios inclusive son más arbitrarios, inclusive son más inquisitivos porque son terriblemente estrictos en los términos. Es una sanción, por ejemplo, por el no envío de información solicitada por la autoridad tributaria, y comienza a sumarse sanciones día a día, mes a mes, que terminan confiscando totalmente la empresa porque son tan absurdas, tan grandes, tan arbitrarias, que terminan acabando con cualquier negocio. Entonces sí, vale la pena ir explorando en esta conversación, digamos, como esas diferentes etapas. ¿Usted qué cree de esas instancias que vemos en el día a día? No, sí, digamos, algo que muchas personas tal vez no toman en cuenta es que la facultad de la administración tributaria, pues, si bien tiene unas grandes facultades, es limitada. Tiene que cumplir ciertas cuestiones procesales, ciertas etapas para que puedan surtir su actuación. Muchas personas no saben que, por ejemplo, una declaración alcanza a tener 3 años para poder adquirir su firmeza. Y es solo en ese intervalo de tiempo donde la administración tributaria puede ejercer aquellas acciones con las cuales puede controvertir la información que ha compartido un contribuyente. A partir de eso empieza a tener acciones como un emplazamiento para corregir, una inspección contable, estas que son acciones encaminadas sobre todo a suspender la firmeza de las declaraciones. ¿Y esto por qué? Porque la administración, entendiendo que su tiempo es limitado, ha buscado actuaciones con las cuales pueda extender en el tiempo la posibilidad de poder controvertir cada una de la información que ha compartido un contribuyente. Entonces, siempre, y algunas personas no lo entienden y no lo conocen, que esas actuaciones, las primeras, las que acabamos de indicar, un emplazamiento para corregir, pero sobre todo una inspección contable, que cada una tiene 2 aristas, digamos, diferentes de acción, porque un emplazamiento para corregir lo que busca es decirle a un contribuyente que ha cometido un error posiblemente, y que a través de eso le sugiere a la organización tributaria corregir su declaración. Pero la otra vía es una inspección contable o inspección tributaria, con la cual se puede hacer o de oficio por parte de la administración o a solicitud de parte por un contribuyente. Y lo que busca es que la administración pueda conseguir información, porque entiende que la información que se ha compartido no es completa, y a partir de eso busca que se pueda tener una completitud de la información. Luego de esto, y esto apenas estamos hablando en lo que es una parte previa a la primera etapa, nos da paso a lo que es la primera etapa de fiscalización y determinación, la cual inicia realmente con un requerimiento ordinario en el cual la administración tributaria le indica a los contribuyentes que en efecto, de manera persuasiva, se sugiere que hagan cambios en una declaración determinada, puede ser una declaración de renta o en diferentes declaraciones de IVA, en donde dice que ha cometido un error, porque al hacer un cruce de la información que se tiene, empezando por información exógena, la cual es la que le permite y da la mayor herramienta con la cual la administración tributaria puede
digamos, cruzar información entre los diferentes contribuyentes, para la administración indica que hay alguna inconsistencia, hay algo que algún contribuyente no le ha dicho bien. Y eso puede ser incluso a veces errores humanos, no necesariamente con la intención de querer cometer una falta a una obligación tributaria, sino simplemente un error humano. Pero esos errores humanos muchas veces pueden salir costosos si no se manejan bien. Y a partir de esos errores humanos es que se da la posibilidad de que cada contribuyente pueda defenderse. A un requerimiento ordinario uno le puede dar una respuesta. Esos requerimientos ordinarios igualmente suspenden la firmeza de las declaraciones, lo cual hace que no se puedan aceptar como tal. Y a partir de eso uno puede dar respuestas igualmente controvirtiendo lo que imagina la administración tributaria, lo que ellos sobreentienden que ha podido ser un error, y uno tiene para eso inicialmente unos 3 meses para poder dar una respuesta. Esto es lo que nos va ampliando, digamos, en el tiempo, lo que es este proceso, la posibilidad de que primero una declaración no pueda tener la firmeza, pero que adicional no pueda tener la posibilidad de dar un derecho a la defensa, el cual no puede ser cortado, y que muchas veces funcionarios de las administraciones tributarias buscan que la gente no utilice. Claro, no, y también es, digamos que una falta de conocimiento, porque si algo yo he visto, digamos, a lo largo de mis años en el litigio tributario es el desconocimiento que tienen las personas en cuanto a las etapas y a los recursos que tienen en cada una de estas instancias procesales. ¿Por qué? Porque, pues, seamos abiertos, las personas y los clientes y las empresas, los ciudadanos, los administrados, cuando les llega un requerimiento, así sea un oficio persuasivo de la DIAN, salen a hacer lo que les dice el funcionario. Muchas veces sin tener la obligación, muchas veces sin hacer una consulta con un profesional en derecho o una persona experta en litigio tributario que les indique cuál es la etapa actual y cuáles son los pasos a seguir. Porque también es importante aclararle a las personas que nos escuchan que un oficio persuasivo o una invitación a un correo electrónico de ninguna manera está iniciando con un proceso de fiscalización o determinación. Simplemente es eso, es una comunicación, es un correo, es un escrito que envía la DIAN sugiriendo que se cumpla o se verifique el cumplimiento de determinada obligación tributaria. Obviamente, en ese momento, creo que las personas deben comenzar a prestarle atención a ese tipo de comunicaciones para evitar que el proceso de determinación o de fiscalización o inclusive los procesos sancionatorios o inclusive los procesos de cobro coactivo avancen. Entonces, digamos, cuando llega un primer requerimiento ordinario y sabemos que también llegan emplazamientos para corregir o para declarar y que eso suspende evidentemente el término de firmeza de las declaraciones, pues nosotros tenemos que entrar a prestarle atención a esos requerimientos y contestarlos, atenderlos, aceptarlos o impugnarlos, recurrirlos o objetarlos, me hago entender. Y también es importante entender que inclusive después del requerimiento ordinario, de los emplazamientos para declarar o corregir, se abren 2 posibilidades, ¿no? Si uno atiende esos llamados o esos requerimientos, digamos, ordinarios o los emplazamientos para corregir de la DIAN, o no lo hace, también se pone en riesgo la posibilidad de que se abra un procedimiento sancionatorio por el hecho, por ejemplo, de no enviar información, por el hecho, por ejemplo, de no corregir o pagar sanción por corrección, o por el hecho de sanción por omisión o por no presentación. Entonces uno tiene que analizar estratégicamente, jurídicamente, al momento de que llega un emplazamiento para declarar o corregir, o un requerimiento de información para aportar información a la autoridad fiscal o tributaria, si definitivamente vale la pena aceptar ese requerimiento, ese emplazamiento, para no generar sanciones dentro de procesos sancionatorios
conjuntamente con los rubros que se generen dentro del proceso de determinación, como son capital, impuestos, intereses, y de esta manera no hacer que el problema se vuelva más grande. Entonces uno puede controlarlo desde un primer momento en el cual atienda el requerimiento especial, el requerimiento ordinario, atienda el emplazamiento para declarar, atienda el requerimiento de información o el requerimiento para declarar o corregir, y no hacer que se abra la posibilidad de imponer sanciones dentro de un proceso tributario. Y lo que quisiéramos explicar con esto es que una cosa es el procedimiento tributario y otra cosa es el procedimiento de fiscalización y de determinación. Entonces, digamos que las personas sí tienen que ser muy conscientes, y nosotros como abogados, del riesgo que se corre cuando se omiten ciertas obligaciones tributarias, de que se abra también un proceso sancionatorio que independientemente también tiene recursos, tiene formas de impugnarse, formas de litigarse y formas de defenderse, inclusive en instancias judiciales. Pero lo principal es entender que cuando llega un emplazamiento para declarar o corregir, cuando llega un requerimiento ordinario, cuando llega un requerimiento de información, en ese momento se tiene que evaluar la estrategia para determinar si vamos a atenderlos, si vamos a aceptarlos, o si definitivamente nosotros estamos tan seguros que nuestra información, nuestras declaraciones, nuestras obligaciones y responsabilidades tributarias fueron cumplidas para litigar tanto el proceso sancionatorio que se va a abrir como el proceso de fiscalización y determinación que va a continuar. Y ahí es la primera etapa donde tiene que haber una estrategia jurídica desde el principio. Ya obviamente vienen otras como el requerimiento especial, la liquidación provisional, la liquidación oficial de aforo o de revisión, los recursos contra estas liquidaciones. ¿Usted qué piensa de ese tema? Bueno, sí, eso es un tema muy cierto, y es que uno la estrategia la tiene que mirar desde el primer momento, porque en efecto la mayoría de los contribuyentes pues no entienden que cada etapa infiere una actuación diferente y una estrategia diferente, y eso, uno de los puntos culmen es qué tan seguro estoy yo de mi información. Si la información que yo he compartido y demás es tan sólida que tengo todas las posibilidades de poderlo controvertir, en efecto es bueno responder los requerimientos y aportar la información de la cual yo tengo total seguridad. Si por alguna cuestión mi información no es tan sólida, hay que evaluar si uno puede aceptar parcialmente o totalmente lo indicado por la autoridad fiscal. Sin embargo, esto solo se atiende o se entiende en el momento en que analizo cada etapa de manera individual y cada momento en que yo pueda decir cómo voy a actuar. En esto, teniendo una estrategia jurídica de lado, pues siempre es recomendable que uno pueda ejercer su derecho de defensa como debe ser, respondiendo los requerimientos ordinarios, interponiendo los recursos necesarios. Y es a partir de eso donde uno ve, sobre todo en los recursos, la segunda etapa o lo que es la continuación de la etapa en donde estamos hablando de liquidación y revisión. Y es aquí donde es uno de los puntos más, digamos, difíciles para los contribuyentes, porque en esto muchas veces de manera personal no lo saben responder. Y es aquí donde, digamos, entra lo que es la estrategia jurídico-tributaria de la mano, porque para poder responder tanto lo que sigue, que es en principio el requerimiento especial, y luego la liquidación oficial de revisión, y por último lo que es una posible resolución sanción, en esto va de la mano tener a alguien que le ayude a uno poder tener y poder realizar una estrategia que sea no solo asertiva, sino que pueda controvertir de mejor manera las actuaciones de la DIAN o de cualquier autoridad tributaria. Es aquí donde uno empieza a revisar, digamos, no solo las respuestas, sino qué respuestas debo dar. Y es acá donde sí entra que uno pueda tener un acompañamiento de lado que le pueda a uno guiar cómo dar estas respuestas. Sí, así es. Sí, yo creo que si uno habla, digamos, de cada una de las etapas, tiene una necesidad puntual de defensa, ¿no? Exacto. Entonces, por ejemplo,
Si pasamos a una siguiente etapa, ya hablamos, por ejemplo, de los requerimientos ordinarios, pero por ejemplo, hablando de una inspección tributaria, en las inspecciones tributarias es necesario estar acompañado de un abogado tributarista. Realmente uno ahí puede identificar si la autoridad fiscal se está extralimitando en sus funciones de inspección, ¿no? Exacto. O en sus funciones de revisión. Esas inspecciones tributarias tienen además formalidades procesales, ¿no? Tiene que haber un despacho comisorio, un oficio comisorio, tienen que estar identificadas las facultades, los términos para realizarse, si están dentro de los términos procesales, porque recordemos que las inspecciones tributarias tienen que hacerse dentro del término en las que las declaraciones adquieren firmeza. Entonces, si se hace una declaración por fuera, una inspección tributaria por fuera del término, ahí habría una vulneración al debido proceso. Y a las garantías, habrían unas garantías, una violación de las garantías procesales dentro del litigio tributario en vía gubernativa o administrativa. Pero también si pasamos, por ejemplo, a una etapa un poco posterior, que es el requerimiento especial, evidentemente la facultad que nos otorga la ley tributaria, el estatuto tributario, es responder ese requerimiento especial o acogernos de forma parcial o total a esa liquidación provisional que haga la autoridad tributaria. Entonces, esa respuesta al requerimiento especial va a ser, digamos, fundamental para las siguientes etapas del litigio tributario, ¿no? Exactamente, sí. Y es aquí donde cobra relevancia el qué tanto conozco yo, el cómo puedo generar una respuesta, el qué voy a argumentar. Y esto todo haciendo parte de digamos, todo hacia un camino de que es lograr la posibilidad de que se pueda controvertir a la administración tributaria. Claro. Más aún porque, como lo hemos dicho al principio, muchas veces hay funcionarios que no conocen la totalidad de la norma, Claro. hay entidades que tienden a transgredir el derecho de los contribuyentes y sobre todo un punto que hemos conversado, y es que a veces cuando uno, en el afán de responderle a una autoridad tributaria o a cualquier autoridad, por el desconocimiento y por los nervios que puede generar ello, uno puede llegar a cometer errores sin darse cuenta de que ha sido la misma administración la que ha cometido un error previo. Sí, y digamos, yo creo que si hablamos de cada una de las etapas en el requerimiento especial, realmente la administración hace un resumen pormenorizado de los hechos, de las actuaciones previas, de las liquidaciones que se están revisando, de los errores que cometió el contribuyente, de los soportes contables, por ejemplo, o las pruebas que para ellos son conducentes, pertinentes, necesarias para sustentar ese requerimiento especial, de las correcciones, por ejemplo, en costos, gastos, en descuentos procedentes o improcedentes, y termina emitiendo en ese requerimiento especial unas opiniones la entidad tributaria que muchas veces son erradas, muchas veces no son ciertas, muchas veces son totalmente contrarias al estatuto tributario. Por ejemplo, uno ve mucho en los procedimientos tributarios o en el litigio tributario en la fase del requerimiento especial que desconocen pruebas que a la luz del estatuto tributario son consideradas como pruebas idóneas para soportar costos y gastos. También desconocen, por ejemplo, certificaciones contables, estados financieros, con todos los requisitos contables que hacen que estos puedan ser pruebas dentro del procedimiento tributario. Entonces creo que esa fase del requerimiento especial, responderlo en debida forma y obviamente acompañado por un abogado experto en el tema, es fundamental para las etapas que vienen, porque ahí ya después tenemos que hablar de la liquidación oficial de revisión. Y sí, esa etapa es muy importante. Claro, porque en esa liquidación oficial de revisión ya no es la DIAN diciendo que posiblemente haya un error, sino que para ellos ya hay un error y que en opinión de ellos ya hay un fallo, ya hay una decisión. Ya hay una decisión predeterminada.
Y es aquí donde también se abre una posibilidad, y es que uno de la liquidación oficial de revisión incluso puede presentar las demandas per salto, Sí, claro. donde uno adquiere o quiere que se integre un juez administrativo que pueda hacer una tercera parte y que pueda dirimir ese conflicto que se tiene con la administración tributaria. Porque la administración tributaria en un inicio, pues no solo es una parte, sino es juez y parte durante la etapa administrativa. Sí, sí, Oscar, eso es súper relevante. Ese punto es súper importante porque hasta este punto que hemos explicado, los requerimientos ordinarios, los emplazamientos para declarar o corregir, el requerimiento especial, la liquidación oficial de revisión o de aforo en su defecto, la entidad, o sea, la DIAN o las autoridades municipales o distritales son juez y parte. Y uno lo que puede analizar por lógica es que nadie va a aceptar sus propios errores, sus propias culpas. Si ellos encuentran, gracias a una defensa, hasta este punto, que hubo un error, tanto sustancial, procedimental o inclusive contable o fiscal dentro del procedimiento que beneficia al contribuyente, la entidad no tiene por qué aceptarlo, ni revocarlo, ni corregirlo, porque al final hasta este punto él es juez y parte, es acusador, por decirlo así, y también es quien juzga si hubo un error, una infracción tributaria. Y la entidad pues no lo va a aceptar, porque la entidad no tiene por qué entrar a aceptar sus propias responsabilidades. Y ahí cobra relevancia lo que usted dice. ¿En qué punto tenemos nosotros la facultad dentro del procedimiento tributario de integrar o acudir mediante un medio de control, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a un juez de la República para que sea un tercero imparcial el que diga si es el ciudadano o la administración, la DIAN, quien tiene la razón? Ahí ya hay un juez imparcial que con los argumentos jurídicos válidos puede entrar a determinar si toda esa actuación de la DIAN fue errada y más bien darnos la razón en nuestras pretensiones a través de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Y ahí es muy importante que hablemos y expliquemos también y conversemos sobre la acción per saltum, el recurso de reconsideración contra la liquidación oficial de revisión, y también el paso siguiente, que es el cobro coactivo, ¿no? Entonces, digamos, como para adentrarnos un poco en ese tema, recordemos que el estatuto tributario y los procedimientos contenciosos administrativos nos permiten iniciar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, inclusive sin haber interpuesto el recurso de revisión contra la liquidación oficial de revisión. Lo correcto y el deber ser y el camino a seguir, el recto proceder procesalmente hablando, es que uno interponga el recurso de reconsideración, pero inclusive sin interponerlo uno puede interponer una acción de nulidad per saltum. Exactamente, sí, no, como lo dice Nicolás, es cierto, uno en ese trasegar el correcto y el deber ser, o por lo menos el que la administración ha propuesto a través de las diferentes normativas, es que después de que uno tiene un requerimiento especial y se dé respuesta, es posible que uno ya vaya a tener y que se le deba notificar una liquidación oficial de revisión. Ante esa liquidación oficial de revisión, uno interpone el recurso idóneo para ello, y muchas veces, por lo general y más en nuestra experiencia, estas liquidaciones oficiales de revisión siempre terminan derivando en lo que conocemos como el acto administrativo de resolución o sanción. Y es contra este que se puede interponer un recurso de reconsideración, digamos, en debida forma y demás. Para ello normalmente siempre se tienen 2 meses a partir de la notificación de este último acto, y es con este con el que determinamos en un principio lo que es la discusión en la vía administrativa o gubernativa. Porque posterior a ello, si no damos las respuestas debidas y demás, entra una tercera etapa en la cual ya se tiene una certeza de que se ha cometido una infracción y de que se tiene una sanción, y es la etapa del cobro coactivo. Sí, así es. Digamos que ahí es importante determinar y explicar y tener muy claro la relevancia de la liquidación oficial de revisión o de aforo o la resolución sanción
porque esos actos administrativos, esas liquidaciones, son el título de la DIAN, el título ejecutivo que le sirve a la DIAN, o sea, el documento, el acto administrativo que le sirve a la DIAN para iniciar procesos de cobro coactivo. Y desde que quede firme la liquidación oficial de revisión, de aforo o la resolución sanción, hasta la emisión de un mandamiento de pago, la DIAN puede tomar medidas preventivas de embargo y secuestro. Y ahí llega el asunto más relevante de nosotros como abogados litigantes en estos asuntos, y es que una vez queden firme alguna de estas liquidaciones, de liquidación oficial de revisión, de aforo o resolución sanción, inmediatamente se deben radicar las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, porque recordemos, Oscar, que la DIAN no puede practicar medidas cautelares si las demandas están presentadas y admitidas, ¿sí? La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Y tampoco puede continuar con el procedimiento de cobro coactivo después de notificar el mandamiento de pago, que recordemos que tenemos la facultad de interponer excepciones contra el mandamiento de pago, y una de ellas es haber presentado y haber sido admitida la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Y con esta estrategia procesal pues sí frenamos medidas tan gravosas como un embargo, un secuestro de bienes en contra del contribuyente. Exactamente, sí. Digamos que en esto, sobre todo, cobra relevancia otro punto, y es que todas las actuaciones que nosotros hagamos durante la vía administrativa, todos los argumentos que nosotros expongamos en debida forma y las pruebas, ¿no? Y las pruebas que aportemos tal cual, son las que de una u otra manera tienden a ser analizadas posteriormente cuando pasamos a una etapa contenciosa administrativa judicial. Y estas también son las que nos permiten de una u otra manera que podamos presentar las debidas excepciones en caso de que parte de la autoridad tributaria se haga un actuar intransigente en una etapa de cobro coactivo. Porque si bien estos títulos, lo que son la liquidación oficial de revisión, la cual si no se controvierte y termina en una firmeza, la cual si no se suspende con una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues genera que ellos puedan tener unas actuaciones digamos bastante exacerbadas, y de las cuales cada vez se va limitando más el derecho a la defensa, y que incluso muchas veces ellos transgreden teniendo en cuenta o con el objetivo de buscar un pago y cumplimiento de obligaciones de parte de los contribuyentes. Así es, pues Oscar, yo creo que habiendo explicado todas esas etapas, la invitación realmente al público es ser muy paciente cuando recibe alguna notificación, algún requerimiento de la DIAN, saber que hay muchos mecanismos de defensa, saber que esto es un juego a largo plazo, que el litigio tributario puede tomar años y la discusión contra la DIAN para o frente a alguna responsabilidad tributaria o para controvertir alguna declaración de impuestos puede tardar años. Estos procesos normalmente solo en vía administrativa o gubernativa se demoran 3 o 4 años, y una etapa judicial frente a los jueces administrativos de nuestro país puede tardar fácilmente otros 3 o 4 años. Es un juego, como lo digo, a largo plazo, es una estrategia litigiosa para lograr defender los intereses de los clientes, que tiene que ir en cada etapa del proceso, y la invitación pues siempre será que los clientes se defiendan si sienten que hay alguna irregularidad en el proceso administrativo, y saber que hay garantías procesales que permiten evitar un embargo, un secuestro o la imposición de una sanción o de intereses muy onerosos que, como lo decía al principio, terminan siendo sanciones o medidas confiscatorias o expropiatorias del Estado para enriquecerse sin justa causa. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por la conversación. Ojalá esto sea de mucha utilidad para todos nuestros clientes y nuestros oyentes. Listo, muchísimas gracias.